La ciencia es un método para descubrir cómo funciona la realidad, la naturaleza o el universo. Es un método que mide, cuantifica, analiza y saca resultados. ¿Pero para qué sirve? Para muchos parece un tema aburrido, pero no cuando se dan cuenta que sin la ciencia viviríamos muy diferente. Podríamos morir rápidamente porque no existirían medicinas. Posiblemente todavía nos tocaría comunicarnos con señales de humo. Lo más rápido para viajar sería un caballo. No podríamos tener luz de noche, ni tampoco herramientas para cocinar rápido los alimentos. Bueno, pues para eso sirve la ciencia, para tener una mejor calidad de vida. ¿Y por qué? Porque ella descubre cuáles son las leyes naturales de la física, de la química, de las matemáticas, de la biología. Y cuando las descubre, puede hacer cosas que se acomoden a esas reglas, para lograr que las cosas funcionen correctamente. Los científicos no se encierran en un salón grande con retratos de los próceres de la patria a inventarse las leyes de la fricción, las leyes de la electricidad, las leyes de la química. No, ellos no se las inventan, sino que las deducen de la realidad. Ellos no se inventan la ley de la gravedad, ellos no se inventan la ley de la gravitación universal, ni de la energía. Ellos no se inventaron que 1 más 1 es igual a 2. Ellos lo dedujeron de la realidad, estudiando la naturaleza o estudiando lo que existe. Así lograron descifrar cómo funcionan las cosas y qué son las cosas, estudiando, midiendo, experimentando, generando supuestos, comprobándolos o descartándolos, para ir descubriendo y entendiendo cómo funciona lo que existe. Y después de descubrir sus leyes, hicieron o inventaron aparatos que se acomodaban a esas leyes, para que funcionaran en la realidad. Por ejemplo, se inventaron los jets o los cohetes, teniendo en cuenta todas esas reglas. Así pudieron volar con aparatos muy pesados y llegar al espacio exterior. Y es que para eso sirve la ciencia, para lograr hacer que las cosas funcionen. Y no solamente cumple esa función, sino una aún más importante: sacar al hombre de su ignorancia, sacarlo de modelos falsos de la realidad, sacarlo de paradigmas del pasado que no lo dejan evolucionar. Como por ejemplo, creer que la Tierra es plana, que la Tierra es el centro del universo, que no se puede volar con algo más pesado que el aire, que los microorganismos no existen, que existe la generación espontánea, que no evolucionamos, que los sueños no son importantes, que nunca podremos viajar a la luna, que estamos solos en el universo e infinidad de modelos cerrados de qué es la realidad. La ciencia nos ayuda para que el hombre supere todos los conceptos cerrados de lo que es la realidad, conceptos que nos estancan en el tiempo y detienen el bienestar para todos. Esos son los paradigmas, conceptos falsos que se convirtieron en verdades absolutas y definitivas e incuestionables. Y los enseñan como verdades, simplemente porque algunas personas viven de ellos. Bueno, ni tan simple, porque han amenazado de muerte o han matado a más de uno cuando cuestionan sus viejas reglas. Como Galileo, cuando dijo que la Tierra no era el centro del universo. O a Jesucristo, cuando dijo que la unión con Dios era a través del amor a los demás. O Miguel Ángel Servet, gran científico español que hablaba sobre la circulación pulmonar, quemado en la hoguera. O Giordano Bruno, quien planteaba que el Sol era una estrella y la existencia de infinita cantidad de otros planetas donde habitaban seres inteligentes, muerto también en la hoguera. Y es que realmente la ciencia como método es algo muy reciente, y solo desde que el hombre comenzó a utilizar este método pudo lograr una mejor calidad de vida. Pues antes de ella el hombre vivía encerrado en esos paradigmas del pasado, con muy poca evolución del conocimiento. Es decir, durante mucho tiempo, o mejor dicho, durante miles de años, la evolución del conocimiento era casi nula. Las personas no tenían mayor calidad de vida en cuanto a tecnología se refiere. Algunos vivían peor que otros. Y solo hasta que se comenzó a aplicar el método de la ciencia fue que el ser humano elevó su calidad de vida y comenzó realmente una evolución del conocimiento.
Y eso sucedió hace solo menos de 400 años, en una historia humana de miles de millones de años. Y así gradualmente, con la implementación del método científico y su perfeccionamiento, fue que la evolución del conocimiento comenzó a andar. En 1600, lo que se descubría en 100 años, en el próximo siglo solamente se descubrió en 50 años. En el siglo XIX se descubrieron igual de cosas en tan solo 25 años. En el siglo XX en tan solo 12 años. Y en el siglo XXI en tan solo 6 años se descubrieron más cosas que en toda la historia del método científico. Y de esa manera comenzó la evolución del conocimiento de una manera exponencial. Hoy, en tan solo 2 años, se descubren más cosas que en toda la historia de la humanidad. Y así las ciencias han evolucionado de una manera sorprendente. La física, la química, las matemáticas, las telecomunicaciones, la cibernética, la biología. Sin embargo, hay una ciencia que no ha evolucionado casi nada, y precisamente porque no utiliza el método científico. ¿A que no adivinan cuál? Las ciencias sociales. Ni la economía, ni la política, ni las leyes han tenido esa evolución que han tenido las otras ciencias. Esas ciencias sociales están pegadas a un paradigma del pasado y no han evolucionado casi nada. Están pegadas al orden piramidal de Egipto y de los romanos. El orden social actual es muy parecido al orden de esos imperios que se dedicaban a esclavizar a otros pueblos para su servicio. También nuestro orden social es muy parecido a los reinados de la época medieval. Claro, hoy por lo menos hay 3 poderes: el ejecutivo, que es el gobierno central, el legislativo, que es el Congreso, y el judicial, que es la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en algunos países se han devuelto a los reinados con un solo poder y una monarquía en el gobierno. ¿Pero por qué las ciencias sociales no han evolucionado? ¿Ustedes se imaginan que los científicos se encerraran en un salón con todos los cuadros de los próceres durante un año a inventarse la ley de la gravedad, la ley de la energía, de la gravitación, y luego salieran a construir un cohete con esas reglas que ellos mismos se inventaron? Obviamente ese cohete no va a funcionar, porque las leyes con que fue construido no tienen ninguna relación con la realidad. Por tanto, ese cohete va a fracasar, nunca va a volar, ni siquiera despegará del suelo. Es un fracaso rotundo. Observemos la realidad. Colombia, un país con una extensión enorme de tierra, con muy poquita población, con infinitos recursos naturales, con la mayor cantidad de agua del mundo entero, con todos los climas para poder cultivar todo el año, con personas muy inteligentes, situado en la cabecera de América Latina, bañado con 2 océanos, y sin embargo es un país pobre, del tercer mundo. El 70% de su población vive en la pobreza. Sus ciudades están llenas de indigentes y drogadictos. La delincuencia está a la orden del día. La corrupción de las personas que manejan el Estado y gobiernan ya es una costumbre. Llegan a diario muchas personas desplazadas por la violencia a las grandes ciudades, donde son discriminados y estafados. Y por otro lado, existen grandes monopolios de empresas que se enriquecen y enriquecen a unos poquitos. Existen grandes terratenientes dueños de inmensas cantidades de tierra que ni siquiera ponen a producir. Se podría decir que el orden social actual no funciona. Es un fracaso. Igual al cohete que nunca despegó. Y es muy fácil de entender, pues las leyes del orden social no tienen relación con la realidad, con la psiquis del ser humano. Sus necesidades, ni físicas, ni afectivas, ni sociales, no tienen relación con la ecología ni la biología. Las leyes del orden social actual no obedecen a una deducción lógica de la realidad. Las leyes del orden social actual son inventadas por aquellos que tienen el poder y las hacen pensando en su beneficio particular, igual al emperador de Egipto o al César romano. Las leyes sociales solo benefician a los que tienen el poder, por eso es un orden piramidal,
donde muy poquitos tienen mucho y muchos no tienen nada. Es el paradigma social de la antigüedad. Y es que realmente las ciencias sociales actuales no son una ciencia, pues nunca se les aplicó el método científico. El orden social y sus leyes son una tradición, no una deducción. Es decir, el orden social es una costumbre de gobernar. Y una costumbre no necesariamente tiene que ser una verdad. Es más bien un paradigma. Nuestro orden social es un fracaso. 1. Porque es el paradigma de los imperios egipcios y romanos. 2. Porque sus gobernantes hacen leyes para beneficiarse a ellos mismos. Y 3. Lo peor de todo son reglas y normas sociales inventadas, sin ningún método científico. Es tan absurdo el orden social que ni siquiera beneficia a los que tienen el poder, porque finalmente terminan secuestrados en la cárcel o asesinados por otros que se toman el poder, los que también muchas veces repiten el mismo orden piramidal. Existen otros países que han cambiado el paradigma social y han podido lograr prosperidad en muy poco tiempo. Un ejemplo es el Japón. Hoy en día sus empresas no son piramidales, sino rectangulares. Crearon algo que se llama los círculos de calidad, donde todos los trabajadores opinan acerca de cómo mejorar la situación de todos, y todos son dueños de las empresas, logrando que los trabajadores de todos los niveles se comprometan con la calidad de los productos fabricados, los cuales son los mejores del mundo, y les significan ganancias a todos por igual. Un país donde casi no existen ladrones, y mucho menos pobres, en una extensión de tierra muy pequeña en comparación a Colombia, y con una alta densidad de población. Otro ejemplo es Israel, quienes cambiaron de manera radical el paradigma social. Después de terminar la Segunda Guerra Mundial y la exterminación sistemática de los judíos por parte de los nazis, el pueblo judío se devolvió a Israel. Numerosas personas que habían quedado sin nada y habían perdido la mayoría de sus familiares, se organizaron en comunidades para atender a todos los desplazados y víctimas de la guerra. Ingresaban a estas comunidades sin nada, sin pagar nada, solamente trabajando por los demás, donde todo era de todos y todos realizaban todas las labores. Tenían techo, trabajo, educación por parte de la misma comunidad. Y así crearon los kibbutz, comunidades agroindustriales. Estos kibbutz hoy en día están repartidos por todo el país. Son familias que trabajan la tierra y tienen industrias, y lograron que Israel se desarrollara como una nación del primer mundo en tan solo 40 años. El trabajo en equipo y la propiedad común logró que Israel se convirtiera en potencia mundial en agricultura. Es un país que la mayoría de sus tierras son desérticas, con casi nada de agua, y logran producir la mayoría de frutas tropicales que llegan a Europa, lo que Colombia jamás ha podido realizar con las mejores tierras del planeta. En Colombia el campesino trabaja de manera individual. Una sola persona tiene que hacer la casa para su familia, cuidar sus hijos, sembrar la tierra, cuidar los animales, recoger la cosecha y vender sus productos. Resultado: pobreza. Pues el individualismo recarga las funciones en una sola persona, pero el trabajo colectivo hace que las funciones recaigan en muchas personas, y el resultado es la riqueza. Lo que pasa en Israel. Claro está, como en Colombia existe el modelo social piramidal, los terratenientes son dueños de grandes extensiones de tierra, es decir, casi departamentos completos son de unas cuantas familias. Tierras que ni siquiera ponen a producir, porque sus dueños viven en otras partes del mundo. Pero la ciencia, ¿qué tiene que ver con todo esto? Pues es la ciencia a la que le toca estudiar, analizar, comparar, medir, generar supuestos para comprobarlos y buscar un mejor modelo social para los colombianos. La ciencia es la que tiene la capacidad de descubrir cuáles deben ser las leyes sociales que se acomoden a las necesidades del hombre y tengan en cuenta a la psicología,
la sociología, la biología y la ecología. Es decir, es necesario un rediseño de las ciencias sociales. Por ejemplo, las personas que hacen las leyes deben ser científicos, no los actores de televisión, ni los cuentachistes, elegidos por su popularidad, pero no por su idoneidad. Ni tampoco deben ser personas elegidas porque invirtieron mucho dinero en sus campañas políticas y dieron lechona, tamal, aguardiente o tejas. Esos no sirven, porque ellos tienen que pagar sus favores políticos, son los corruptos. Las personas que hacen las leyes no deben tener vínculos con los capitales, ni con los monopolios, y mucho menos con los paramilitares o los guerrilleros. Se necesita que nos gobiernen personas idóneas y que no tengan compromisos con los grandes capitales, sea que vengan de donde sea, de derecha o de izquierda. La ciencia es la que nos puede sacar del paradigma social, de la dominación y de la esclavitud, y de llevarnos realmente a un futuro diferente y mejor para todos.